Vamos a darnos una oportunidad esta noche de escuchar y quizás todos somos canales a través de los cuales podemos recibir algo lindo que nuestro creador nos quiera decir. Posiblemente nos llevemos una ganancia esta noche si estamos así, si nos damos la oportunidad. Entonces les voy a pedir un aplauso bien grande para Evangelina. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Muy bien, pues vamos hoy a tener la oportunidad de lo que nos invitó B, de ser abiertos, de ser receptivos y de ser perceptivos. El tema del día de hoy es maravilloso, no porque yo lo vaya a compartir, absolutamente no, sino porque si nosotros nos damos la oportunidad, vamos a poder contactar mucho más de lo que ya hayamos contactado hasta este momento con nosotros mismos. Vamos a poder ver el panorama de nuestra vida más amplio. Yo soy Evangelina Barragán, tengo casi 45 años. De esos 45 años, he pasado pues ya buen rato al lado de Rodolfo, que es mi esposo. Somos un matrimonio no perfecto para nada, absolutamente no estamos bien lejos de ello, pero hemos aprendido a convivir. Hemos aprendido uno del otro, nos hemos dispuesto a de alguna manera respetarnos y experimentar nuestra vida. Yo nací en una familia de 13 hermanos y en un rancho. Soy miembro de una familia que vino como resultado de una pareja que no se sabían expresar el amor. Cuando nuestros padres sí se aman, pero no se saben expresar el amor, ¡wow! Eso repercute de manera bien directa en nosotros sus hijos. Y cuando tú vas creciendo y se supone que tu vida tiene que ser esplendorosa, maravillosa, porque imagínate, nos hizo Dios, nos hizo un creador, no nada más hacía la carrerita y hoy no tengo tiempo de trabajar mucho en estos 5 y ahí como salgan. No, nos creó perfectos, maravillosos. Y sin embargo, llega el momento en el cual nosotros hemos perdido nuestro camino. ¿Por qué? ¿En qué parte del camino nos perdimos de vista a nosotros mismos? El día de hoy vamos a hablar sobre el noveno sendero. Posiblemente muchos hemos caminado diferentes senderos a través de los cuales consideramos que en un momento determinado pudiéramos encontrarnos con nosotros mismos. De repente sentimos y pensamos, estoy buscando a Dios. Pero fíjate, eso es como si Dios se hubiera perdido. Y Él no se ha perdido, los perdidos a veces somos nosotros. Nosotros hemos perdido de vista ese punto maravilloso que ahora la ciencia prueba que puede ser localizado aquí, en el interior de nuestro cerebro, el punto divino. Imagínate qué maravilla, pero cuando andamos de repente, como nos dijo Vero, perdidos en las diferentes circunstancias de la vida, como que no nos suena muy agradable. El noveno sendero puede ser entendido también como el panorama de la vida, como la trama de la existencia o el holograma de la vida. El panorama total de lo que representa o significa vivir. Muchos de nosotros posiblemente consideramos que sí hemos vivido, y eso es solamente basándonos en que de alguna manera estamos respirando, y de alguna manera eso es una ganancia, claro que sí, es una bendición porque hay mucha gente que ya no lo está haciendo, pero en realidad hemos analizado todo el panorama total de nuestra vida. Somos un miembro
raza humana, de la raza creada por Dios. Entonces, como un miembro más, definitivamente nuestra vida es importante, no es la vida de cualquiera, es nuestra vida. Y muchas veces nos interesamos mucho en conocer, en saber acerca de la historia, de la ciencia, de muchas cosas que sí son interesantes, a mí me interesan bastante. Pero es bien curioso ver muchas personas completamente desubicadas de sí mismas, bien ubicadas o bien enfocadas en cosas en el exterior. ¿Sí? Entonces vamos a darnos ahorita la oportunidad de no estar conjeturando y diciendo, bueno, es que yo ya encontré mi camino. ¿Qué tal si te das la oportunidad de conocer otro camino y te encuentras con que en realidad no lo habías encontrado, con que en realidad hay un horizonte mucho más amplio? Y que tal vez nosotros nos habíamos ubicado solo en un área, en un aspecto o en determinado conocimiento y hasta ahí nos estancamos. Pero resulta que el conocimiento es patrimonio de la humanidad, es tu herencia divina, conocer y sobre todo conocerte a ti mismo. Conocerte a ti mismo es un derecho que tú tienes, es un derecho natural. A revisar o hacer un análisis de la historia de tu vida es un derecho natural que nadie, absolutamente nadie, te puede negar. Vamos a partir del punto número 1. El punto número 1 nos dice lo siguiente. Fíjate, dice, el principio es también el camino y la meta final. El principio es también el camino y la meta final. ¿Eso qué significa? Eso significa que cualquiera que sea tu idea acerca del creador del universo, acerca de la inteligencia superior que te creó, acerca de esa esencia maravillosa que hay en ti, que fluye en todo el universo, cualquiera que sea tu idea, en un momento determinado tuvo un principio. A lo mejor no lo podemos definir así básicamente en algún espacio de tiempo, pero sí, en algún momento tuvo que haber un principio y ese principio es nuestro principio espiritual. Cuando nosotros escuchamos de repente decir, es que estoy tomando unas clases para el desarrollo espiritual, para el crecimiento espiritual. En realidad la frase desarrollo espiritual y crecimiento espiritual es solo una frase que se usa, pero no hay tal cosa. No es posible. ¿Por qué no es posible un desarrollo espiritual? Número 1, porque no es necesario. ¿Sí? El espíritu es la esencia de Dios en cada uno de nosotros y está de por sí ya desarrollado. Nosotros no necesitamos tal evolución espiritual. El espíritu es la chispa de Dios en cada uno de nosotros. Pero resulta de que nosotros iniciamos nuestra vida ahí, en un desarrollo maravilloso, pero cuando, como dice ahí la frase, es el camino y también es la meta, eso significa que aquí en todo el trayecto y hasta regresar a su presencia de ese maravilloso principio, nos vamos a estar encontrando en el camino con muchas otras chispitas también, con muchos otros seres humanos. Entonces, en ese encuentro, en esa convivencia, en esa interrelación con otros seres humanos, la vida empieza a tornarse no muy simple, no muy agradable. ¿Por qué? Porque efectivamente nosotros somos una chispa divina, pero tomamos forma humana y al tomar forma humana hay muchas situaciones dolorosas, hay muchas situaciones bien lamentables que experimentamos. Fíjate, si nuestro desarrollo tuviera que ser únicamente espiritual, sería no problema, cero problema. ¿Por qué? Porque el espíritu es la esencia de Dios en nosotros. No habría problema. Dios sabe cómo dirigir su vida. Dios sabe cómo estar en armonía. Dios sabe cómo vivir en plenitud. Pero nosotros somos un ser espiritual que estamos aquí
de alguna manera experimentando la vida. Cuando nosotros tomamos conciencia de la entidad espiritual que somos y de la identidad humana que tenemos, fíjate, somos, no tenemos, somos una entidad espiritual, somos, y tenemos una identidad humana. Y las situaciones adversas precisamente se dan ahí, en la identidad humana, porque muchas veces nosotros no nos identificamos con nosotros humanamente. ¿Eso qué significa? No nos conocemos, por ejemplo. No conocemos todas las áreas maravillosas de nosotros mismos. Muchas veces se nos hace más sencillo definir las partes no positivas en nosotros y en los demás. Pero en realidad, cuando nosotros nos conocemos a nosotros mismos, ¿qué hacemos? Nos identificamos humanamente con nosotros mismos. Y en ese momento comprendemos que somos una entidad espiritual. Entonces, hasta ahí todo estaría maravilloso si nada más fuera el camino del ser espiritual, pero resulta que el espíritu requiere de nuestra naturaleza humana para poderse proyectar. No hay manera de que nuestro espíritu se proyectara a la naturaleza humana, a todos los demás, al mundo en general, si no fuera a través de tomar forma humana, ¿sí? Entonces, vamos a empezar ahora a analizar ese recorrido. Verdaderamente iniciamos nuestra vida ahí. El recorrido, definitivamente no hay duda, fue esencial. El recorrido fue espiritual. Pero nosotros no solamente venimos a eso, venimos a tomar forma humana. Gracias aquí al espermatozoide, célula de papá y la célula de mamá. Empezó ese maravilloso desarrollo en el cual una chispa esencial empieza a tomar forma humana. La fortaleza o combinación de la energía potencial contenida en la célula de mamá, en la célula de papá, aunada a la fortaleza de la esencia divina, da por resultado que el cuerpo empieza a formarse. Ese es un camino. Ahí empezamos nuestro camino, pero resulta que llegamos a un momento en el cual empezamos a experimentar sensaciones bien negativas, sensaciones bien desconocidas, porque a la criatura que no conocía el miedo empieza a conocerlo. Y el miedo es la base y plataforma de todas las sensaciones negativas que vendrán después. Entonces, cuando nosotros estamos experimentando la vida de esta manera, pues hay muchas cosas que suceden. Fíjate, al tomar forma humana sucede esto. Ya no es únicamente el desarrollo espiritual, ya no. Ya ahí vamos a tener que caminar 3 senderos más. El sendero mental, el sendero emocional y el sendero físico. Entonces, llevar de alguna manera estos 4 caminos a la realización y a la plenitud definitivamente no es sencillo. Si nosotros, gracias a que tal vez crecimos con un papá y una mamá que tenían conocimiento acerca de sí mismos, que entendían la mecánica de su vida y la vida en general, seguramente nuestro desarrollo fue óptimo. Todos los aspectos de nosotros a nivel espiritual, a nivel humano, tuvieron un óptimo desarrollo. O sea, fueron desarrollándose a la par. A la par que el cuerpecito de la criatura se iba formando, también iba siendo informado del ambiente que le rodeaba, gracias a la manera en la cual su mamá se sentía o experimentaba las situaciones de la vida. El niño estaba tal vez formando, ya a las 3 semanas empieza a formar a su sistema
mamá está experimentando mucha armonía, mucha paz, mucha tranquilidad, el amor de papá que está ahí para respaldarle, el amor de la familia, todo está bien y el niño está registrando en cada una de las células que se están reuniendo en grupos para poder formar su maravilloso sistema nervioso, está registrando la sensación que mamá tiene. Pero también registra, cuando mamá se siente mal, también el niño lo registra. Entonces, tenemos que ver aquí cómo y cuál sería nuestro desarrollo. Si nuestro desarrollo transcurriera así, sería maravilloso. Maravilloso, maravilloso. Pero debido a circunstancias adversas, no transcurre de esa manera. Vamos a analizar ahí un punto importante, que es el segundo principio. Fíjate, el segundo camino, dice, es el espiritual. Este es una luz encendida, aunque no la podamos apreciar. Muchas veces nos cuesta creer que evidentemente o que en realidad en nuestro interior hay una luz encendida que constantemente está buscando la forma de crecer en nuestro interior. Cuando hay situaciones dolorosas en el exterior, no sentimos ese calorcito de esa luz interna. Y esa luz interna no está en una parte definida de nuestro cuerpo nada más. Esa luz interna es el principio energético que hay en el interior de cada una de los muchísimos millones de células que forman nuestro cuerpo. Entonces, imagínate, cuando nosotros tenemos un pensamiento maravilloso, toda esa luz vibra de una manera extraordinaria y da como resultado que nosotros nos sintamos bien y que nuestro cuerpo esté bien, esté funcionando en óptimas condiciones. Pero cuando eso no es así, de la misma manera, esa luz vibra. Esos electrones, todo vibra en el interior. ¿Y qué pasa? Nosotros nos enfermamos. No solo a nivel físico, también a nivel emocional, también a nivel mental. Porque la mente, el tercer camino, es la ventana a través de la cual puedes hacia adentro y hacia afuera mirar. ¡Wow! Eso es maravilloso porque nuestra mente es un espacio intermedio entre nuestra esencia divina y espiritual y el exterior. Pero no solo el exterior más allá, sino el exterior mismo nuestro campo emocional. Esa vibración que nosotros experimentamos, ya sea en positivo o ya sea en negativo. Entonces, cuando nosotros miramos a través de un cristal lleno de dolor, de recuerdos humillantes, tristes, frustrantes, de la misma manera que estamos tratando de ver hacia el exterior, también hacia el interior nos sentimos así. Entonces imagínate, ¿qué sucede con eso? Sucede que lejos de estar experimentando armonía, paz, en todos los aspectos, experimentamos algo bien diferente. Aquí tenemos el desarrollo parcial, o sea, este es el óptimo desarrollo. Aquí es cuando una persona sí desarrolla en todos los aspectos de su vida, en todos crece, en todos se siente realizado o realizada, pero con las circunstancias adversas que experimentamos sucede lo siguiente. En muchos de nosotros el desarrollo es parcial, no es total. El desarrollo nada más se da hasta cierto punto. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto en el cual nosotros empezamos a experimentar circunstancias dolorosas, situaciones adversas, situaciones conflictivas. Y vamos a ver qué es lo que sucede con eso. Tenemos ahí el terreno emocional, el sendero emocional. Este es el termómetro que te indica la manera de actuar. Pero no podemos pedir, aunque con frecuencia lo hacemos, que un ser humano lastimado no lastime. ¿Sí? No es posible. El ser humano lastimado va a lastimar hasta el día en que sane su herida, hasta
hasta el día en que le ponga esa herida a bálsamo de amor, bálsamo de perdón, hasta el día que logre entender, logre comprender por qué y para qué fue lastimado. ¿Cuál era el sentido de sufrir? ¿Cuál era el sentido de sentirme tan mal? ¿Por qué? ¿Para qué? Cuando ese ser humano cambia, entonces sí podemos esperar que aunque haya sido lastimado en la niñez, en la adolescencia, pueda mostrar algo diferente. Pero cuando no. Cuando no, y es muy doloroso. Es muy doloroso esperar de un ser humano a que muestre bondad cuando no la conoce. Cuando la bondad no está registrada en sus neuronas y tú estás esperando bondad de aquella persona, es bien doloroso. Entonces, eso sucede cuando el desarrollo es parcial, pero no es el único desarrollo. Fíjense, tenemos aquí el quinto camino, que es el físico. Este es el amigo fiel que te acompaña a cualquier parte que vas. Pero, ¿cuántas veces nosotros hemos caminado por la vida con ese amigo fiel que, a pesar de que lo hemos lastimado, a pesar de que no le hemos dado afecto a nuestro cuerpo sigue ahí, trabajando para nosotros, buscando la manera de lograr dar lo mejor de sí mismo? Cuando ya no hace su función apropiada es cuando nosotros hemos permitido demasiado daño. Fíjense, en el caminar por la vida muchas veces recibimos información que desde mi punto de vista no nos beneficia mucho. A mí me gusta mucho estudiar. Entre las cosas que estudio, pues he estudiado no solamente la parte histórica o conocido tradicional de la vida de Jesús. He estudiado 4 o 5 diferentes puntos de vista acerca de la vida de Jesús. Y no es gente que nada más se sentó a inventar, es gente que se sentó a recorrer el camino de él y traer datos históricos y traer muchas cosas y después sentarse a pensar, caray, ¿sí? Entonces ahí tenemos una gran enseñanza. Cuando nosotros creemos que Dios nos castiga o nos manda enfermedades, imagínate, es como para... Entonces, ¿qué habría en la mente de Jesús cuando se acercaban para que los curara y él lo hacía? ¿Estaba desobedeciendo a su padre? Imagínate. Yo creo que si Dios nos mandara realmente la enfermedad a nuestro cuerpo, a nuestro amigo fiel, Jesucristo no hubiera curado. Jesucristo hubiera dicho, mi papá dijo que estás enfermo, no te quejes, ¿sí? Aguantes. Pero no. Su gran ministerio, que en realidad históricamente ya aprobado, no fue solo de 3 años, porque 3 años es bien poquito, fue de mucho más tiempo, fue en la sanación de los demás. Fue curando el dolor mental, emocional y físico de nosotros, sus hermanos. Entonces, cuando nosotros realmente recibimos esa información por primera vez, posiblemente choca contra la información que ya traemos. Pero si dejamos, como dijo Vera, un poquito entrar la luz y decir, caray, efectivamente, nada más ubico esto. ¿Por qué Jesús sanaba a la gente que se le acercaba si la enfermedad es mandada de papá? No va, ¿verdad? Y entonces tenemos que darnos cuenta que el cuerpo es nuestro amigo fiel y que es un sendero a través del cual nuestra naturaleza espiritual transita la existencia. Imagínate qué importante es nuestro cuerpo. Es a través de la materia esta, a través de la cual nuestro ser espiritual puede ir y venir, puede hacer muchas maravillas. Entonces, vamos a ubicar lo siguiente. Hasta aquí hay un desarrollo parcial. Posiblemente tú seas una criatura que desde el momento en el cual fuiste concebido hasta determinada etapa de tu vida fue muy maravillosa. Tal vez de alguna manera las cosas funcionaban en tu familia y tú te sentías bien, pero hubo un momento en el cual algo pasó y ahí se detuvo el crecimiento, ahí se detuvo el desarrollo óptimo. El cuerpo siguió creciendo, la mente se estancó, llenándose nada más de mucha información negativa, tóxica y destructiva. El cuerpo emocional se sintió severamente estrujado por el dolor.
pero nosotros seguimos creciendo. Nuestro cuerpo siguió creciendo. Llegamos a la edad de 21 años y ahí nuestro cerebro tuvo cambios. Logró hasta ahí formarse orgánicamente, ya llenó todo lo que tenía que hacer en el desarrollo orgánico. Pero con toda la información que trae contenida, nosotros empezamos a mostrar y a atraer a nuestra vida situaciones muy difíciles. ¿Por qué? Porque si no tuvimos un desarrollo óptimo, si no tuvimos un desarrollo parcial, muchos de nosotros tuvimos esto. Tuvimos zonas vacías llenas de dolor. ¿Cuántos de nosotros iniciamos posiblemente nada más aquí, el momento de la concepción, como una chispa divina? Pero a las 3 o 4 semanas de estarnos formando, desarrollando físicamente en el vientre de nuestra madre, ya fuimos lastimados. Físicamente estábamos bien, pero emocionalmente nuestra madre posiblemente habrá recibido algún dolor, algún daño, algún perjuicio, y nosotros lo registramos. Entonces aquí la cadena de la vida pierde eslabones. Pierde eslabones y se quedan ahí. Y esas zonas vacías están llenas de dolor. Fíjense, ¿cuántas veces nosotros habremos dicho? O yo he escuchado a mucha gente en tantos años trabajando con el ser humano. Me siento vacío. Me siento vacío. No me siento lleno de luz, no me siento con ánimos. Fíjate, ánimo es soplo vital. Eso significa la palabra ánimo, soplo vital. O sea, me siento sin energía, pero no hablamos de energía física, aunque también nos llega a suceder. Hablamos de esa energía vital para sostenernos a nosotros mismos, caminando sobre el sendero de la vida. Pero nunca he encontrado un ser humano que diga: me siento vacío de felicidad, me siento vacío de bondad, me siento vacío de amor. Tal cosa no existe. El vacío que sentimos, o que algunos sienten o llegan a experimentar, es un vacío lleno de dolor. Entonces imaginemos ¿cómo es que nosotros vamos a poder tener un desarrollo óptimo? Y haber iniciado como una gran verdad en una chispa esencial que tomó forma humana y que está regresando al Creador. Como si tenemos, antes de ello, tenemos que llenar estos espacios. Si bien no logramos llevarnos hasta arriba, que eso sería lo óptimo o es lo óptimo, tenemos por lo menos que trabajar sobre llenar esas zonas vacías llenas de dolor, porque no es justo que nosotros experimentemos una sobrevivencia cuando en realidad estamos aquí para vivir. No es justo experimentar la vida como una sobrevivencia, ¿sí? ¿Cómo lo podemos hacer? Pues ubicándonos en el camino de nuestra vida. Tenemos que ubicar lo siguiente. Fíjate, ¿cuántas y cuántas veces ya habremos analizado muchas cosas acerca de nuestra vida? Posiblemente a nivel mental nosotros tenemos ya conocimiento de cómo funciona el cerebro, no solo eso, tal vez ya conocemos mucho de la mente, del desarrollo mental. En el aspecto emocional igual, más o menos ubicamos físicamente el área económica y el área social. Pero resulta que este panorama que con frecuencia es el que nosotros llegamos a analizar, ese no es el panorama total de la vida. Ese es el panorama a través del cual nosotros nos mostramos al exterior. Ese es el panorama a través del cual es el vínculo que nos une a la sociedad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que retomar conciencia, tenemos que retomar nuestro camino y darnos cuenta que ahí el principio, el camino espiritual, pero también está el individual y también está la unidad. Cuando nosotros experimentamos la vida de esa manera, entonces estas zonas vacías llenas de dolor se transforman en lo siguiente. Vamos de la individualidad a la trascendencia. Entonces sí, podemos nosotros entendernos a nosotros mismos, no solo en nuestra naturaleza humana, sino empezamos a comprender nuestra naturaleza divina. Y cuando logramos comprender nuestra naturaleza divina, no quiere
que ya no vamos a tener ningún problema. No. Quiere decir que si antes un problema me provocaba una alteración de 3 años, ahora me la provoca a lo mejor de 3 meses, luego de 3 semanas, y luego de menos, y luego de nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya entiendo más la mecánica de la vida. Ya puedo entender más. ¿Por qué? Porque estamos en un entramado a través del cual experimentamos la vida social. Y la vida social es la plataforma que te proyecta si tú lo permites, o la que te aplasta si permiso le das. La sociedad es maravillosa. Si nosotros nos sentimos proyectados a través de la sociedad, si no nos sentimos proyectados, lo que sentimos es que nos rechazan, que nos discriminan, que la vida es muy difícil, que venimos a este mundo a padecer, a sufrir, y que ya en la otra vida vamos a ser felices. Pero en realidad esa sería la idea de Dios al crearnos, que pasáramos una vida de tristeza y al fin que cuando lleguemos con Él nuevamente las cosas van a estar bien. Yo no creo, la verdad. Yo creo que Dios nos puso en esta maravillosa vida para experimentar la plenitud, para entender la plenitud de conciencia. Cuando nosotros sentimos que el mundo que nos rodea nos lastima, nos agrede, de alguna manera podemos darnos cuenta que hay todavía mucho dolor en nosotros, o mucho o poco, determinada cantidad, y que la única manera en la cual no necesariamente cambiemos al 100% las actitudes de los demás, nosotros sí podemos cambiar la nuestra. ¿Sí? Nosotros no podemos pretender, porque cuando lo pretendemos y encontramos resultados no agradables nos duele demasiado. Podemos intentar que otro ser humano mejore la calidad de su vida, nada más intentarlo. O sea, que el ser humano no quiere cambiar, no va a cambiar, aunque tú se lo pidas de rodillas. Aquí lo importante es que nosotros cambiemos nuestra perspectiva acerca de cómo nos llevamos con la sociedad. ¿Siento que la sociedad o el medio en el que me desenvuelvo me aplasta o cómo me siento? Porque ahí todavía hay un punto bien importante. Cuando nosotros vemos la vida desde esta perspectiva, nos vamos a dar cuenta que ahí está el noveno sendero. El noveno sendero es el equilibrio entre todos los otros caminos, entre todas las otras áreas. Y ustedes vieron ahí una frase con la que reciben la tarjeta que dice: para encontrar el noveno sendero hay que llegar hasta el 10º y regresar. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Por qué tenemos que llegar hasta el 10º? Cuando nosotros logramos superar las necesidades de esta parte, que es la parte negativa de nuestra personalidad manejada por el ego, empezamos a ver la vida como es, empezamos a ver la vida como un total, ¿sí? Como el holograma que en realidad es. La vida nos parece muy diferente, la vida nos parece maravillosa. ¿Por qué? Porque los puntos de fortaleza están en el centro. Si bien es cierto que el área mental es importante, es mucho más importante el área espiritual, la principal, el individual y la unidad. Esos son los 4 pilares que realmente sostienen la naturaleza divina. El día que nosotros entendemos estos 4 pilares, estas 4 partes que sostienen a su vez la rueda de nuestra vida, entonces sí podemos decir: mi vida está funcionando en armonía. Pero ¿cómo me puedo dar cuenta si eso está sucediendo? Me puedo dar cuenta de esta manera. Veamos. Cuando nosotros iniciamos, ya lo vimos, iniciamos con un principio al cual algunos conocemos como Dios, fuente, origen y causa. Eso es el principio. El 2, el área espiritual. ¿En qué medida nosotros logramos comprendernos? ¿En qué medida nosotros logramos darnos cuenta que efectivamente somos un ser espiritual? ¿Qué tanto estamos autorrealizados humanamente y divinamente? ¿Qué tanto estamos conscientes de ello? Luego tenemos el terreno mental. En el terreno mental podemos hacer maravillas también. Podemos lograr grandes cosas siempre y cuando nosotros aprendamos verdaderamente cómo es que funciona esos mecanismos maravillosos que nosotros tenemos acceso a ellos. Y también tenemos acceso cuando no los conocemos. Eso es
importante, fíjate. Cuando no conocemos esos terrenos, esos eslabones de nuestra mente, también tenemos acceso a ellos y también registramos cosas negativas ahí. Entonces vamos a darnos cuenta de eso, pero luego vamos a analizar ahora estos tres. El terreno religioso, el terreno emocional. Cuando una persona únicamente se enfoca en el aspecto religioso, hay muchas otras áreas que descuida por completo. Entonces, no es negativo de alguna manera practicar tu vida religiosa, absolutamente no es negativo. Lo negativo del caso es que nosotros nos enfoquemos solo en esa área y sintamos que si me salgo de ahí mi vida no funciona. Mi vida solo funciona bajo estas normas, bajo estos preceptos y si sigo este lineamiento. No nos damos oportunidad de decir, caray, yo siempre he entrado a este santuario, nada más he venido a este lugar. Caray, pero Dios tiene increíble cantidad de lugares a los que yo puedo conocer, a los que yo puedo darme cuenta de que ahí también está Dios, a donde yo puedo recurrir para crecer en esa área, para crecer en ese aspecto y tornar mis emociones no únicamente enfocadas hacia un solo principio, hacia un solo lugar. Tenemos luego aquí cuidar nuestro cuerpo es punto principal. Cuidar nuestro cuerpo es una muestra de gratitud a nosotros mismos y a Dios. ¿Por qué? Porque el cuerpo es esa parte, esa mansión en la cual nuestro espíritu reposa. Entonces, cuidar nuestro cuerpo es maravilloso, pero eso es muy distinto a hacer culto al cuerpo. ¿Sí? ¿Cuántas y cuántas veces vemos personas que viven, más bien sobreviven, ubicadas nada más en su apariencia externa? En cuánto peso, cuántas arrugas tengo, cuántas canas me han salido, cuánto esto, cuánto lo otro, cuando eso en realidad, por lo menos desde mi punto de vista, es por completo no secundario, sino como milenario. De verdad. Ahorita voy a mostrar unas láminas que nos van a ubicar más en esto. Cuando en el terreno social nosotros no logramos una sana interdependencia, nuestra vida no funciona. Socialmente hablando, ese es un camino sumamente importante, es el que acabamos de ver. Si nuestra vida, si nosotros estamos enfocados, como nos dijo Vero, en andar ayudando a medio mundo, que no es negativo, pero no nos ayudamos a nosotros, entonces no hay equilibrio. Y el noveno sendero es el equilibrio. Yo tengo que partir de mí, no es cierto, no es algo genuino la ayuda de un ser humano que únicamente se dedica a hacer el bien a los demás, pero no se lo hace a sí mismo, aunque hayamos aprendido eso. También eso tal vez choca contra nuestra estructura neural, porque hemos aprendido que hay que darles a los demás antes que a ti, pero Jesucristo dijo, ama a los demás como a ti. Nunca dijo más que a ti, dijo como a ti, no más que a ti. Tenemos ahí un terreno que también se ve a veces muy afectado en nuestra vida, que es el económico. El 7 es el económico, el sendero económico es tu colaborador. Si bien lo sabes apreciar,